Para el primer caso, que se refiere al eje de territorio, planificación, desarrollo y ambiente. Aquí partimos del hecho de que las comunidades han hecho de la cuenca tanto su entorno, su propio territorio, que lo han resignificado, como también el espacio para reproducir la vida y recrear su cultura. La sentencia lo recoge con bastante claridad. Hoy han pasado 6 años. Después de 6 años de la emisión de la sentencia aproximadamente, ¿cuál podría ser el balance de las acciones implementadas para su cumplimiento que se han dado en las comunidades por parte de los del gobierno en todas sus expresiones, en la expresión nacional, en la departamental y en la municipal? Entonces, como antes dije, con base en esta pregunta, vamos a iniciar con el compañero Ariel Quinto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Antonio Quinto Murillo. Dirijo la Federación de Pequeños Mineros de Chocó. Aunque es un tema controversial, la minería frente a los mandatos de la sentencia, tengo también mucha claridad sobre lo que autoriza la sentencia, sobre lo que como sector hemos provocado al río, le hemos hecho al río, pero también interpreto muy bien las acciones que las autoridades y las instituciones han emprendido para cumplir estos mandatos. Y en la primera parte, con respecto al tema de planificación, allí ha estado, creo que, una de las debilidades más grandes para el cumplimiento de la sentencia. Yo diría que la institucionalidad se ha quedado corta a la hora de planificar las acciones con miras a cumplir el cometido de la sentencia. Y las acciones que hasta ahora se han venido adelantando, creería que son dispersas, individuales. Si bien el Ministerio de Defensa o la Fuerza Pública adelanta acciones en contra de la pequeña minería informal en el territorio, buscando cumplir con el mandato de la sentencia, estas acciones son muy aisladas, no obedecen a un patrón de concertación, se realizan de manera unilateral, de tal manera que deja por fuera pilares o mandatos de la misma sentencia y su accionar se limita única y exclusivamente a perseguir o a destruir lo que ellos consideran son los enemigos del río, la maquinaria amarilla. Digo esto porque igual ocurre con la institucionalidad, la corporación, la gobernación misma, el departamento del Chocó mismo en sí, no tiene una planificación territorial o de ordenamiento de cómo se va a manejar el tema de la sentencia en el río Atrato. Entonces, si no planificamos, si no tenemos claridad hacia dónde vamos a orientar las acciones, pues obviamente los resultados van a ser muy pocos. Los planes de ordenamiento territorial de Chocó brillan por su ausencia. Aquí se viene trabajando sobre lo que aparece. Y los planes de desarrollo que se hacen, sí, muy bonitos, muy floridos,
pero para servir ¿a quién? No al departamento, sino al interior del país. Y en ese sentido se descuida la importancia y lo que se debe accionar para proteger el río. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con Juan Carlos Palacios y la misma pregunta. Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Palacios, representante legal del Consejo Local de Arenal, ambientalista por el Consejo de Cocomopoca y guardián de apoyo del Consejo de Cocomopoca. A los compañeros, especialmente a la universidad, por este espacio, a los compañeros que están conectados virtualmente y los que estamos de manera física, quiero agradecerles porque realmente son los espacios que se están comenzando a gestionar con el proceso de todo lo que ha significado la sentencia del Río Atrato. Frente a la pregunta puntual, a hoy 6 años después de que se dio la sentencia, tuvimos un tiempo congelados. Aunque teníamos el documento, la expedición jurídica, no sabíamos cómo abordar esta herramienta. Y el congelamiento no solamente era nosotros como comunidad, como autoridades, que ya teníamos realmente un fallo, sino también era del mismo Estado de ver cómo comenzaba, digamos, a trabajar. Por eso vemos respuestas tardías con las primeras órdenes que era crear la comisión de guardianes. El gobierno no sabía realmente cómo era que se iba a crear esa comisión. Acá en el territorio teníamos ideas muy particulares y también estábamos en la preocupación de cómo nos articulamos para que todos respondiéramos por el río Atrato, porque la orden era muy clara, decía un guardián por el río Atrato. Nosotros decíamos, somos al principio 4 consejos mayores y tenemos una extensión de casi 15 municipios, entonces cómo una sola persona hace todo este cubrimiento. Y fue un proceso, digamos, de concertación, de diálogo, para determinar realmente cómo iban a salir esos 14 guardianes principales por el río Atrato. Una vez se tuvo claridad de tener esos 14 guardianes, nos entró la gran preocupación cómo íbamos a comenzar a trabajar, digamos, de manera conjunta para realizar acciones por el río Atrato. Y el mismo gobierno en su momento, el mismo Ministerio de Medio Ambiente, reaccionaba lento porque pensaba que la sentencia lo estaba atacando desde que ellos como ministerio, digamos, no respondían a las necesidades de las comunidades. Fue un proceso, digamos, también de sentarnos, escucharnos y realmente decir, hombre, nosotros no estamos con la intención como comunidades étnicas de atacar o de perseguir a las instituciones más vales, sino de generar lineamiento estratégico que nos permitiera generar uniones para un fortalecimiento de algo que estábamos perdiendo todo, porque si el río Atrato, a nivel que iba, desaparecía, no solamente le hacía falta al Chocó, quizá acá los negros acá que compartimos en él, sino también al país y al mundo entero, porque ya se venía mirando la gran afectación que se tiene en cuanto a cuerpos de agua dulce a nivel mundial. Entonces fue ahí cuando el Ministerio de Medio Ambiente miró la otra versión de cómo se quería trabajar, digamos, desde los consejos comunitarios y comenzamos a generar, digamos, ese anexo conjunto para, digamos, responder por el río Atrato. Mientras eso pasaba, podemos hablar de cerca de 2 años para tener las primeras acciones, digamos, reales por el río Atrato. Para el 2018, 2019, fue cuando ya se vino a construir, a trabajar el primer plan de acción de la Orden Quinta. Y si uno mira, por ejemplo, al detalle, las órdenes tenían unos plazos tentativos de 6 meses y las reacciones tardías fueron de 2 hasta 2 años. Y hoy todavía, a fecha de hoy, no hay reacciones de alguna, digamos, accionado que aparecen en el marco de la sentencia. Entonces sí creemos que del gobierno nacional, tanto el gobierno como nosotros nos quedamos un poco analizando cómo abordaba esto. Desde el gobierno local se ha visto mucho más, digamos, mucho más lento la reacción para en sí entender lo que es la sentencia del río Atrato. Teníamos, por ejemplo, la gobernación del Chocó, que en su primera instancia no reconocía, aunque acataba el fallo en decir que cumplía, realmente no buscaba ese espacio de reconocimiento con la autoridad étnica. Y a fecha de hoy han sido muy reducidos los espacios que la gobernación de manera autónoma ha llamado a las autoridades locales para sentarse y hablar con ellos de la sentencia del río Atrato. Y la respuesta a los gobiernos actuales, la alcaldía, ha sido mucho más tardía.
a fecha de hoy hay alcaldes que no reconocen la sentencia del Río Atrato. Dicen que ellos también son accionados, que ellos no tienen recursos para ni siquiera una reunión en el marco de la sentencia del Río Atrato. Entonces, esa es la gravedad del asunto, lo que ha pasado realmente en el marco de la sentencia del Río Atrato, que desde el punto de vista, digamos, organizativo, comunitario, equipo guardianes, equipo de apoyo, la mesa técnica que la maneja el FIL, no hemos asumido un rol diferente al que realmente aparece en la sentencia del Río Atrato. Hemos asumido el rol de nosotros buscar la institucionalidad que está situacionada y en su efecto, digamos, no, si no hay respuesta de ellos, dinos al orden nacional y al orden internacional para que realmente nos escuchen. Al principio se pensaba que los guardianes y el equipo de apoyo contaban con un recurso, digamos, asignado por el Estado para, digamos, hacer, digamos, divulgación amplia de la sentencia de Río Atrato, pero eso nunca ha sido así. Hoy los guardianes están trabajando y están levantando la voz, pero con las manos vacías, porque nunca había un apoyo del gobierno local para que esto se dinamice. Entonces hoy tenemos una gran debilidad y una gran falencia, y la hablaba nuestro compañero, el tema de la divulgación de la sentencia. La divulgación de la sentencia, para todo lo que implica que la gente la conozca, nos hemos quedado cortos, tanto guardianes, pero también la institucionalidad, porque no ha habido ese apoyo real. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a escuchar a Jesús Emiro Lemus de la Asociación de Pescadores Artesanales del Atrato. La misma pregunta. Adelante, Jesús. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Emiro Lemus Ramírez. Yo represento a COIMPEMAS. Esa es una cooperativa que agrupa a pescadores artesanales del medio atrato chocuano y antioqueño y bajo atrato también. Antes de responder lo de la pregunta, yo quiero darle los agradecimientos a los organizadores de este evento por habernos tenido en cuenta. De igual manera también al IAP, a las organizaciones sociales, no sé si están presentes, Cocomacia, ACOBA y el Foro Interétnico, y hay otra que es dura de mencionar como Cocomocoa, se llama eso. Bueno, a todos ellos, gracias por su liderazgo en la defensa de los intereses de nuestras comunidades y la defensa del territorio. Nosotros como organización COIMPEMAS, que estamos directamente comprometidos con la actividad de la pesca en el atrato, nuestra posición frente a la sentencia es de esperanza. Estamos esperanzados y a la expectativa de que se cumpla este fallo. Eso por todo lo que significa el Río Atrato para nosotros como comunidad, porque dependemos del Río Atrato en lo económico, en la seguridad alimentaria, en la integración intercultural. Eso tiene una relevante importancia para nosotros. Nosotros hemos venido atravesando como organización de pescadores una situación muy difícil. Y eso se da producto de todas las causas, digamos así, que dieron origen a la sentencia, que han originado una situación difícil en el atrato para los pescadores, y hemos pasado nosotros por disminución del recurso pesquero. Ya muchas especies no se capturan en los mismos volúmenes como antes, han disminuido. Tenemos un deterioro ambiental muy grave que ha llevado al colapso de algunas ciénegas. Han disminuido su nivel del agua, otras están sedimentadas. De igual manera, seguimos con los problemas en el ecosistema acuático, que es el hábitat natural de los peces, donde se reproducen. Producto de ese deterioro, estamos pasando por una situación muy difícil. Por eso hablamos de esperanza frente a la sentencia, porque sabemos de que todo eso está claramente determinado ahí. Nosotros reconocemos que en el marco de la sentencia han habido avances, como de pronto lo de la comisión de guardianes. Yo he estado en algunas socializaciones también de la sentencia, invitado por el IAP, pero quisiéramos que eso fuera un poco más, como más rápido,
¿Por qué? Porque seguimos con los mismos problemas en el atrato. El tema de la contaminación, tenemos problemas de deforestación, tenemos también malas prácticas de pesca, necesitamos capacitación. Entonces, y nos preocupa también que frente al tema de la sentencia, uno no oye los entes territoriales de pronto como claridad frente al tema de la pesca, digamos así, en especial, que se pueda decir, hombre, en el marco del cumplimiento de esta sentencia, nosotros vamos a hacer esto. Es como que hay un silencio, ni ahora en política tampoco, no hay ningún candidato diciendo de pronto de comprometerse con eso. Entonces, ahí sí creo que todavía vamos muy lento con la aplicación de la cuestión de la sentencia. Nos preocupa esa situación y lo que esperamos es que de aquí en lo adelante todos estos ejercicios que están haciendo sean como motivadores para que se le ponga el acelerador a lo de la sentencia, de que nosotros podamos seguir viendo resultados. Ya aquí esto es de resultados. La sentencia se dio ya hace como más de 5 años y vamos lento todavía con la aplicación de eso. Entonces, vamos muy corto con eso. Muy bien. Entonces, en este primer bloque o eje que se refiere al territorio, planeación, desarrollo y ambiente, como para que lo recojamos en la memoria, en la voz de los productores, de los mineros y de los pescadores, pues hay 3 elementos que se presentan importantes que generan, llamémoslo como una realidad de la sentencia. Y es que los problemas previos a la sentencia prevalecen posterior a la sentencia. Primero. Segundo, que la reacción para que se implemente ha sido o tardía o lenta. O sea, falta meterle ganas, falta meterle iniciativa, falta meterle dinámica. Y lo tercero es que difícilmente los procesos de planeación logran recoger esos mandatos o esas órdenes o demás. Y como consecuencia, cuarto elemento, como consecuencia de todo eso que hemos dicho o que se ha expresado aquí, se requiere un fortalecimiento, entendiendo por fortalecimiento capacidades, saber hacer, saber por dónde, encontrar una ruta, tanto de las comunidades como de la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad local, para que se implementen esas iniciativas. A eso se le ha llamado, nos lo dijo el compañero anterior y nos lo dice ahora nuestros panelistas, se ha llamado como el ejercicio de pedagogía, de formación y de capacitación para poderlo dinamizar. Podemos estar de acuerdo en ese primer aspecto en esos 4 aspectos con respecto al primer eje.